Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a empezar ya con el patrón de Camilo. Haremos ya los brazos, las piernas y lo que nos dé tiempo del cuerpo. Así que bueno, pues vamos a empezar. Vamos a comenzar con los brazos. Entonces, con el color que tengáis para el color carne, vamos a hacer un anillo mágico. Y dentro de ese anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. Después de los 6 puntos bajos cerramos el anillo y en la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos. Después de los 6 aumentos terminamos esta vuelta número 2 con 12 puntos y en la vuelta número 3 vamos a hacer los 12 puntos que tenemos, uno en cada punto. Ahora en la vuelta número 4 vamos a hacer 6 disminuciones y terminamos con un total de 6 puntos. Y ahora desde la vuelta número 5 hasta la vuelta número 9 vamos a hacer un punto en cada punto de los 6 que tenemos. En el último punto de la vuelta número 9 vamos a cambiar ya el color de su camisa. En mi caso tengo este color crema, un blanco roto. Y vamos a hacer desde la vuelta número 9 hasta la vuelta número 23 los 6 puntos que tenemos en color de la camisa. Al llegar al final de la vuelta número 23 ya cortamos y aquí ya podemos colocar el limpiapipas dentro del brazo. Yo lo voy a doblar así a la mitad. Colocamos las partes puntiagudas hacia la parte de arriba y el doblez hacia abajo para que no se nos salga por el puntito de abajo, por el anillo mágico. Ahí lo vamos a meter y con esto ya queda relleno el brazo. Lo vamos a meter con cuidadito para que no se tuerza el limpiapipas, porque si no ya luego es muy difícil de meter. Entonces lo vamos a ir insertando así despacito. Y si nos sobrase algo, pues con unas tijeras mismamente se puede cortar. Ahí está. Y tenemos que hacer otro brazo igual. Ahora vamos a hacer el puño de su camisa. Entonces con el mismo color de la ropita de la parte de arriba vamos a hacer 10 cadenas. Y ahora nos vamos a regresar por las cadenas haciendo 9 puntos bajos, un punto bajo en cada una de las cadenas. Al llegar al final cortamos la hebra, la podéis dejar un poquito larga para poder coserlo alrededor del puño y si lo cortáis pues también lo podéis pegar. Y se lo vamos a colocar justo encima del cambio de color aquí en el brazo. Hacemos 2 tiras iguales que esta. Y aquí encima se lo vamos a colocar para que quede así como el puño de su camisa. Así es como queda con los puños colocados y vamos ahora con sus piernas. De nuevo vamos con el color piel. Empezamos haciendo 5 cadenas. Luego entre las 5 cadenas vamos a hacer un aumento en la primera cadena. Ahora hacemos 2 puntos bajos, uno en cada cadena. 1 y 2 y en la última cadena vamos a hacer 4 puntos bajos juntos. Ahí tengo uno, ahí mismo otro, van 2, 3 y 4. Ahora por el otro lado de las cadenas vamos a hacer 2 puntos bajos, 1 y en la otra cadena otro, van 2 y en la última que nos queda hacemos un aumento. Y así tenemos alrededor de la vuelta 12 puntos bajos. Ahora vamos a hacer desde la vuelta número 2 hasta la vuelta número 8 un punto en cada punto de los 12 que tenemos. Al llegar a la vuelta número 8 vamos a recorrer 2 puntos, pero estos no los vamos a contar, solamente vamos a hacer 2 puntos, así. Y ahora vamos a tejer por la parte de dentro, por esta parte de aquí. Entonces vamos a saltar el primer punto, no hace falta que hagáis ninguna cadena, porque el primero lo vamos a saltar, y a partir del siguiente punto vamos a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. El siguiente punto también lo vamos a saltar, este de aquí, y en el siguiente hacemos un punto bajo. Y tenemos un total de 7. Ahora volvemos a girar y vamos a tejer por la parte de fuera. Saltamos el primer punto y a partir del siguiente vamos a hacer 4 puntos bajos. 3 y 4.
saltamos el siguiente punto y en el siguiente hacemos un punto bajo. Volvemos a girar el tejido, tenemos un total de 5 puntos en la vuelta que acabamos de hacer. Ahora saltamos el primer punto, igual que antes, a partir del siguiente hacemos 2 puntos bajos, 1 y 2, saltamos el siguiente punto y en el último hacemos un punto bajo. Y terminamos con un total de 3 puntos. Ahora sí que hacemos una cadena, giramos el tejido y tenemos que sacar alrededor de todo esto que tenemos aquí 12 puntos. Entonces vamos a empezar haciendo los 3 que tenemos aquí detrás. Ahí tenemos 1, 2 y 3. Ahora aquí en este lateral vamos a hacer 2 puntos bajos, por ahí, por donde podáis, os metéis. Aquí vamos a hacer 1 y por aquí otro. Ya tenemos un total de 5, 3 de atrás más estos 2. Luego por aquí delante vamos a sacar más o menos 5, que son los que hay. Más o menos, ahí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 y tenemos ya 10, tenemos 5 de aquí, 3 de atrás y 2 que hemos hecho en este otro lado son 10, entonces en este otro lateral vamos a hacer otros 2, aquí uno y por aquí el otro y terminamos con un total de 12. Ahora en este primer punto que tenemos por aquí, ahí, nos vamos a unir haciendo ya un punto bajo, vamos a seguir tejiendo en espiral, ese punto lo marcamos como primer punto. Ahí está marcado y ahora antes de seguir tejiendo vamos a cortar el trocito de alambre por si queréis articular el muñeco. Vamos a cortar un trocito de alambre de unos 35-38 centímetros de largo, más o menos, dependiendo del tamaño que vaya a tener al final vuestro muñeco. Si estáis usando el mismo número de gancho y el mismo grosor de hilo, os quedará más o menos como yo, entonces por eso digo esta medida. Si lo vais a hacer más grande, pues utilizar más alambre. Le vamos a doblar también la punta, así, para hacerle la forma del pie y ahora le vamos a poner un poquito de cinta, así alrededor. Ahora esto ya lo podemos meter dentro del pie y también lo rellenamos un poquito. Y ahora seguimos tejiendo, estábamos en la vuelta número 12, que habíamos sacado los 12 puntos que hay alrededor del pie. Vamos a hacer desde la 13 hasta la vuelta número 14, vamos a hacer un punto en cada punto de los 12 que tenemos. En el último punto de la vuelta número 14 vamos a cambiar ya al color del pantalón y vamos a hacer en la vuelta número 15 hasta la vuelta número 26 un punto en cada punto de los 12 que tenemos. Ahora en la vuelta número 27 vamos a empezar haciendo 8 puntos bajos. Luego de los 8 puntos bajos vamos a hacer 2 aumentos de medio punto alto. Ahí tenemos un aumento. Y en el siguiente punto el otro. Y ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, uno en cada punto, que son los que nos quedan, y finalizamos con un total de 14 puntos. En la vuelta número 28 vamos a hacer los 14 puntos que tenemos, uno en cada punto. En la vuelta número 29 vamos a hacer 8 puntos bajos. Después de los 8 puntos bajos vamos a hacer 2 disminuciones. Ahí tenemos una y 2. Y ahora hacemos 2 puntos bajos, que son los que quedan para finalizar la vuelta, y terminamos con un total de 12 puntos. Ahora desde la vuelta número 30 hasta la número 40 vamos a hacer un punto en cada punto de los 12 y vamos rellenando poquito a poco la pierna. Ahora en la vuelta número 41 vamos a hacer 11 puntos bajos y después de los 11 puntos bajos en el último punto hacemos un aumento y terminamos la vuelta con un total de 13 puntos. En la vuelta número 42 vamos a hacer los 13 puntos que tenemos, un punto en cada punto. Tenemos que hacer 2 piernas iguales. En la primera pierna cortamos la hebra al finalizar la vuelta 43, ahí cortamos, y en la segunda ya no cortamos porque ya vamos a unir. Entonces, después de finalizar la vuelta número 43 en la segunda pierna,
Vamos a ir recorriendo puntos bajos, todos los que sean necesarios, hasta que lleguemos a la mitad interior del muslo. Colocando el pie así hacia adelante, la mitad interior del muslo, por ahí tenemos que llegar. Ahí vamos haciendo puntos bajos. En mi caso he hecho 4 y ahora vamos a levantar 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Y vamos a comenzar con la unión de las piernas. Entonces tomamos la segunda pierna y vamos a unirla así, tomando un punto que quede parejito, colocando, fijaros, colocando los pies hacia el mismo lugar, que se quede así parejo, en un punto que esté contiguo a ese. Y los vamos a unir haciendo un punto bajo ahí mismo donde nos hemos pinchado. Así, ahí ya estarían unidas y vamos a hacer los 13 puntos que tiene alrededor la pierna. Ahí ya tenemos uno, pues nos faltan otros 12. Después de los 13 puntos bajos de la pierna, vamos a hacer 4 puntos bajos en las cadenas, un punto en cada una de las cadenas. Entonces vamos a tomar una cadena, hacemos uno, en la siguiente otro, tres y en la última otro, 4. Y ahora vamos a hacer los otros 13 puntos que tiene la otra pierna. Nos unimos en el siguiente punto que esté sin tejer, aquí estamos enganchados, vamos al siguiente y vamos haciendo los 13 puntos que tiene alrededor la segunda pierna. Y una vez que tenemos ya la vuelta completa de la segunda pierna, vamos a hacer otros 4 puntos en las cadenas. Por el otro lado de las cadenas, ahí tenemos uno, en el siguiente otro, son 2, en el siguiente otro son 3 y en el último otro y son 4. Y terminamos esta vuelta número 1 del cuerpo, volvemos a comenzar las vueltas desde la número 1 con un total de 34 puntos. Ahora en la vuelta número 2 vamos a empezar haciendo 5 puntos bajos y vamos a poner el marcador en el primer punto para que no se nos pierda. Luego de los 5 puntos bajos en el siguiente punto hacemos un aumento. Ahora vamos a hacer 17 puntos bajos, un punto en cada punto. Después de los 17 puntos bajos, de nuevo hacemos un aumento. Y ahora vamos a hacer 10 puntos bajos, que son los que quedan para finalizar la vuelta, y terminamos con un total de 36 puntos. Después de la vuelta número 2 vamos a doblar estos alambres hacia el centro, para que no se nos estén molestando ahí. Los vamos a doblar así, el de una pierna y el de la otra, y vamos a unir estos alambres aquí con un poquito de cinta. Y ahora desde la vuelta número 3 hasta la vuelta número 8 vamos a hacer un punto en cada punto de los 36 que tenemos. Y este vídeo lo vamos a dejar ya por aquí. A mí me falta llegar hasta la vuelta número 8, si lo veis esto muy pequeño es por eso. Os he dicho hasta la vuelta 8 y me falta a mí, yo estoy en la 3 todavía, pero bueno, ya lo termino ahora una vez que finalice el vídeo. Entonces, este primer vídeo lo vamos a dejar ya por aquí. En el siguiente empezaremos ya con el cambio de color para hacer el cuerpo, el resto del cuerpo y su cabeza. Y bueno, pues si os está gustando os agradezco mucho que me dejéis un like y que os suscribáis al canal, y si queréis activar la campanita porque así YouTube os avisa, os manda un aviso cada vez que esté subiendo vídeo y así pues no tenéis que estar pendientes y eso. Y bueno, si queréis seguirme en alguna de mis redes sociales os dejo también un enlace en la descripción de este vídeo y por ahí podéis seguirme en Instagram, en Facebook y pues hacerme alguna pregunta si queréis, o si hacéis algún proyecto de este canal y subís alguna foto a redes sociales pues podéis etiquetarme, pues como ya digo, en Facebook o Instagram, que me encanta verlas. Y nada, bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.